vídeo de hoy os traigo un examen de trigonometría con 5 ejercicios explicados paso a paso con todo lujo de detalles. Espero que os sirva de ayuda. ¡Comenzamos! Hola, este es un examen de trigonometría, como hemos dicho en la introducción, de un nivel de primero de bachiller, que el otro día me trajo una alumna mía llamada Paula, a la cual le quiero enviar aquí, desde aquí un saludo. Bueno, pues vamos a comenzar. El primero de los ejercicios nos dice que sabiendo que tangente de alfa es 3, con un ángulo alfa comprendido entre 0 y 90 grados, calculamos sin calculadora, muy importante, sin calculadora, la tangente de 2 alfa y el seno de 30 más alfa. Bueno, pues la tangente de 2 alfa tiene una fórmula muy sencilla que nos decía que tangente de 2 alfa es igual a 2 por tangente de alfa partido por 1 menos tangente cuadrado de alfa. Aprovecho la ocasión para deciros que en la descripción de este tutorial incluiré un formulario que tengo ya bastante tiempo hecho con todas las fórmulas de trigonometría, y en un solo folio podéis directamente estudiar dichas fórmulas de una forma muy sencilla. Bueno, pues ahora por aquí os lo pondré luego para que lo podréis descargar. Bueno, pues aplicando la fórmula de la tangente del ángulo doble, nos va a quedar directamente 2 por la tangente de alfa, que vale 3, como nos dice el enunciado, partido por 1 menos 3 al cuadrado. Operamos, arriba da 6, abajo da 1 menos 9, es decir, 6 entre menos 8, que simplificado nos queda que la tangente de 2 alfa es menos 3 cuartos. Bien, para calcular el apartado B, seno de 30 más alfa, aplicamos la fórmula de la suma, el seno de la suma de dos ángulos, cuya fórmula nos dice que es el seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Bien, aplicando dicha fórmula a 30 y a alfa respectivamente, nos va a quedar del siguiente modo: seno de 30 más alfa igual a seno de 30 por coseno de alfa más coseno de 30 por seno de alfa. Evidentemente el seno y el coseno de 30 nos lo tenemos que saber de memoria, porque hay unos ángulos cuyos senos, cosenos y tangentes hay que saberse directamente. Concretamente el seno de 30 vale un medio y el coseno de 30 vale raíz de 3 entre 2. Y el coseno y el de alfa y el seno de alfa los tenemos que calcular, puesto que no nos los da el enunciado, solo nos da la tangente, y a partir de ella es como se obtienen el valor tanto de coseno de alfa como seno de alfa. La fórmula para averiguar a partir de la tangente el coseno sería la siguiente: tangente cuadrado de alfa más 1 igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa. Puesto que el coseno, como lo que quiero averiguar es el coseno, sustituimos la tangente por 3, hacemos la operación 3 al cuadrado más 1, que esto da igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Como 3 al cuadrado más 1 son 10, pues este coseno cuadrado multiplicaría a ese 10, y quedando 10 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí, insisto, el coseno cuadrado de alfa que estaba dividiendo lo he pasado multiplicando al 10, que da el resultado de esta operación. Despejando coseno de alfa, nos va a quedar del siguiente modo: el 10 pasará dividiendo, y para quitar el cuadrado hacemos la raíz de un décimo. Bien, entonces la raíz de 1, como es 1, pues nos queda 1 partido por raíz de 10. Cuando nos queden raíces en el denominador es conveniente racionalizar, multiplicando arriba y abajo por la raíz de 10. Nos va a quedar 1 por raíz de 10, nos va a quedar raíz de 10, y raíz de 10 por raíz de 10 sería raíz de 10 al cuadrado, que al final da 10. Bien, ya tenemos el coseno, como también tenemos la tangente. Usando la fórmula básica de tangente, que es seno entre coseno, despejando podríamos sacar el seno, que es el que necesitamos también para averiguar el seno de 30 más alfa. Bien, pues tangente de alfa era 3, el seno es el que no sabemos, y el coseno lo que acabamos de averiguar, raíz de 10 entre 10. Raíz de 10 entre 10, que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando, con lo cual seno de alfa nos va a quedar 3 por raíz de 10 entre 10. Ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular el seno de 30 más alfa. Sustituimos cada término por su valor. Como hemos dicho, el seno de alfa valía un medio, por el coseno que acabamos de averiguar, raíz de 10 entre 10, más el coseno de 30, que es raíz de 3 entre 2, por el seno de alfa, que vale 3 raíz de 10 entre 10. Primero hacemos multiplicaciones y lo último las restas. Multiplicando nos va a quedar aquí en esta parte primera raíz de 10 entre 20, y la segunda 3 raíz de 30 entre 20. Puesto que tienen el mismo denominador, basta con sumar los numeradores, quedándonos raíz de 10 más 3 raíz de 30, y todo ello entre 20. Espero que lo hayáis entendido. Vamos a por el segundo de los ejercicios de este examen. El segundo ejercicio es un problema de triángulos que nos dice lo siguiente: se desea unir tres puntos A, B y C mediante caminos rectos que unan A con B, B con C y C con A.
la distancia de A a B es 100 metros, el ángulo correspondiente a B es 50 grados y el ángulo de A es de 75 grados. Y nos pide que calculemos las distancias desconocidas, que son las que hay entre B y C y entre A y C. Este más o menos sería el esquema de lo que nos da el enunciado y lo que nos falta por averiguar. Bueno, puesto que de este triángulo sabemos dos ángulos, 75 grados que es A y 50 grados que es B, como todos los ángulos de un triángulo sabéis que suman 180, podemos calcular el que nos falta, el ángulo de C. Y entonces si A más B más C son 180, sustituyendo los que ya conocemos, en 75 más 50 más C, que es el que desconocemos, igual a 180, y despejando C nos va a quedar 180 menos 75 y menos 50, es decir, C vale 55 grados. Ya tengo el ángulo que nos faltaba. Y entonces ya podemos usar el teorema o la ley de los senos, puesto que conocemos un lado y un ángulo opuestos. Y entonces, utilizando dichas fórmulas, las pongo aquí para el que no las recuerde, nos dice que un lado entre el seno de su ángulo opuesto siempre es igual a otro lado partido por el seno del ángulo opuesto. Por ejemplo, vamos a calcular primero el de A, entonces, que es el que desconocemos de momento, entonces nos quedaría A, que es la que desconocemos, partido por el seno de 75 grados, igual a C, que vale 100 metros, partido por el seno de 55 grados, que sería su ángulo opuesto. Multiplicamos en cruz para despejar y nos quedaría que A es igual a 100 por el seno de 75 grados dividido entre seno de 55 grados. Hacemos la operación con la calculadora y nos queda que A tiene una longitud de 117,92 metros. Ya tendríamos hecho un lado de los que nos pide el problema. Para hallar el que nos falta, volvemos a utilizar el teorema del seno, pero ahora relacionando los datos que conocemos de B con los datos que conocemos de C. Entonces, el lado B es el lado desconocido, partido por el seno de 50, que es su ángulo opuesto, igual a 100, partido por el seno de 55. Multiplicamos también en cruz y despejamos B, quedando B igual a 100 por el seno de 50 y todo ello dividido entre el seno de 55. Operando con la calculadora, B nos da una longitud de 93,52 metros. Ya estaría resuelto este segundo de los ejercicios. Bastante facilito. Espero que os haya quedado claro. Vamos a por el tercero. Nos dice lo siguiente. Es otro problema de triángulos que dice que Lara y Ángela están en la playa y quieren calcular la distancia entre dos barcos inaccesibles. Para ello toman las medidas que se indican en esta figura de aquí y vamos a hallar la distancia que hay entre los dos barcos. Bueno, pues aquí tenemos las dos posiciones donde se encuentran las dos chicas, que están separadas 50 metros, y entonces los ángulos con que ven los dos barcos y uno de los barcos con la compañera son respectivamente, si los miramos desde este punto C, serían 60 grados los que hay entre los dos barcos y 45 grados los que hay entre el barco B y la compañera. Y mirando desde la otra posición, desde la otra amiga, ve los dos barcos bajo un ángulo de 45 grados y el barco A y su compañera bajo un ángulo de 55. Entonces aquí en esta figura vemos que se han formado cuatro triángulos, de los cuales vamos a extraer tres aquí fuera, para que veáis cómo se forman. El primero sería, por ejemplo, este de la derecha, el BCD, le he llamado D' porque, claro, desde D se forman dos triángulos, ahora lo veréis. De este triángulo conocemos que este ángulo es de 45 grados, este sería la suma de estos dos, por eso he puesto que son 100 grados, y esta distancia son 50 metros. También tenemos el que forman A, D y C. Ese sería también la distancia 50 metros. El ángulo con el que desde D se ve el barco A es de 55 grados y desde C el que se forma con el punto A sería la suma de 60 y 45, es decir, en total 105 grados. Y por otra parte, pues tenemos otro triángulo, estos son de los que más datos tenemos y vamos a buscar uno de los triángulos que incluya lo que queremos al fin y al cabo calcular, que es la distancia X que separa A de B, los dos barcos. He tomado, por ejemplo, este triángulo, el ABC, entonces de él solo conozco que este ángulo es de 30 grados y lo que quiero calcular, la distancia X, como hemos dicho, entre los dos barcos A y B. La idea es muy sencilla. De los triángulos que tengo más datos, tengo que buscar distancias que me sirvan para el triángulo del que quiero al fin y al cabo calcular X. Entonces, del primero de los triángulos, aquí
Si nos damos cuenta, aquí del triángulo primero, como tengo dos ángulos, el C y el D, puedo calcular el A. Despejando, me va a quedar, porque acordaros que la suma de los tres es 180, nos queda que A vale 20 grados. Esos 20 grados se pondrían aquí. Y del otro triángulo, que también tengo dos ángulos, podemos calcular el ángulo desconocido, que en este caso es B, puesto que B, C y D' también tienen que sumar 180, pues B más 45 más 100 igual a 180, despejando B me queda 35 grados, que se pondría aquí. Bueno, pues con los datos, con estos datos ya podemos utilizar el teorema o la ley del seno para calcular el lado de este triángulo que nos sirva para aquí. ¿Qué lado tenemos en común entre este triángulo y el que al fin y al cabo luego vamos a usar al final? Pues evidentemente es el lado AC. El lado AC, si os dais cuenta, que también se puede llamar D minúscula, es el que necesito porque esta D luego la vamos a usar, esta distancia será igual que esta distancia de aquí. Entonces nos va a quedar del siguiente modo. Lado A, que serían 50 metros, partido por el seno del ángulo A, que eran 20 grados, igual a distancia D, que insisto sería la que hay de A a C, partido por el seno de su ángulo opuesto, que es 55 grados. Hacemos operaciones multiplicando en cruz, D nos queda 50, seno de 55 y todo ello entre el seno de 20. Con la operación haciéndola con la calculadora nos queda 119,75 metros, que sería esta distancia que al fin y al cabo luego estaría aquí también en este triángulo. Insisto, estas dos distancias son iguales. Y ahora, del otro triángulo, vamos a buscar algo que nos sirva para este también. Pues aquí lo que nos sirve, si os dais cuenta, sería la distancia que hay de C a B. La distancia de C a B en este triángulo es la misma que de C a B aquí. Pues bien, de este triángulo, para sacar la distancia CB, que vamos a llamarla de prima, por ejemplo, pues sería utilizando también la ley o el teorema del seno, sería decir B partido por el seno de B igual a D' partido por el seno de D'. Entonces la B sería el lado opuesto al ángulo B, que serían de 50 metros, partido por el seno de B, que sería el seno de 35, igual a D', que es el lado desconocido, partido por el seno de 100, que es el ángulo opuesto a ese lado desconocido. Multiplicamos en cruz y operamos con la calculadora, quedándonos una distancia de prima de 85,85 metros. Esta distancia luego también la podemos trasladar a este otro triángulo. Una vez calculados ya todos los datos suficientes para calcular x, para calcularla usaremos el teorema o la ley del coseno, que en este caso nos va a decir x al cuadrado igual a d' al cuadrado más d al cuadrado menos 2 por d' y por d y por el coseno del ángulo c, que es el opuesto al lado que queremos calcular. Sustituyendo todos los datos nos va a quedar x cuadrado igual a 85,85 al cuadrado, que era d', más 119,75 al cuadrado, que ese será d, menos 2 por 85,5 por 119,75 y por coseno de 60. Hacemos estas operaciones y nos queda 85,85 al cuadrado da este resultado, este da este, y el producto de estos cuatro factores, 2 por 85,85, 119,75 y el coseno de 60, en total da este resultado. Haciendo esta operación sumamos y restamos y nos queda, para quitar el cuadrado, por supuesto hacemos la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de este resultado final nos da un valor de x de 106,91 metros, casi 107 metros. Estos 106,91 metros es la distancia que hay entre el barco A y el barco B. Espero que os haya quedado claro este tercero de los ejercicios. Vamos a por el cuarto. El ejercicio número 4 de este tutorial, de este examen de primero de bachiller, que me trajo, como os he dicho antes, mi amiga Paula, sería el siguiente. Hay que demostrar esta igualdad. Hay que demostrar que toda esta operación da como resultado 1 más seno de 2x. Bueno, aquí lo primero que os aconsejo es que siempre que veáis un ángulo doble, un ángulo mitad o tal, pues pongáis su equivalente, su fórmula correspondiente. Entonces el coseno de 2x, para el que no lo recuerde, es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces sustituyendo nos va a quedar del siguiente modo: seno de x más coseno de x por coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es el coseno del ángulo doble, y el resto lo he copiado igual que estaba. Entonces ahora hacemos operaciones y nos queda del siguiente modo. Acordaros que cuando tenemos coseno cuadrado menos seno cuadrado es una diferencia de cuadrados. Entonces las diferencias de cuadrados se pueden expresar como suma por diferencia. Es decir, en vez de coseno cuadrado menos seno cuadrado nos va a quedar del siguiente modo: el seno más coseno como estaba,
Y aquí nos va a quedar coseno más seno por coseno menos seno. He aplicado, insisto, la fórmula de diferencia de cuadrados, que es suma por diferencia. El resto lo he dejado como estaba. Aquí de momento, simplificando, el coseno menos seno no lo podemos suprimir y solo nos queda esta operación de aquí. Esta operación, evidentemente, utilizando estos dos paréntesis, todos por todos, quedándonos del siguiente modo. Seno de x por coseno de x, más seno por seno sería seno cuadrado de x, más coseno por coseno sería coseno cuadrado de x, y más coseno por seno, que sería así, seno coseno de x, seno de x por coseno de x, igual a 1 más seno de 2x. Aquí lo único que falta ya es agrupar esto un poquito, quedándonos por un lado este seno coseno más este seno coseno daría 2 seno coseno, quedando el seno cuadrado y el coseno cuadrado como estaban. Acordaros de que seno cuadrado más coseno cuadrado, eso era igual a 1. Y 2 seno de x por coseno de x es igual a seno de 2x porque coincide que es la fórmula del seno del ángulo doble. Conclusión, ya lo tenemos demostrado, esta igualdad. Aquí ya obtenemos que en ambos lados de la igualdad obtenemos 1 más seno de 2x. Y entonces ya queda demostrada esta identidad. Bien, vamos a por el último de los ejercicios de este tutorial. El último ejercicio de este examen de trigonometría era una ecuación trigonométrica que nos pide que resolvamos diciendo lo siguiente: seno de x por seno de 2x más 2 seno cuadrado de x igual a 0. Bueno, en una ecuación trigonométrica siempre les doy un consejo, y es que si aparece algún ángulo doble, pues sustituyáis por su fórmula, quedándonos del siguiente modo: seno de x, acordaos que el seno de 2x es 2 seno coseno, seno de x por 2 seno coseno de x más 2 seno cuadrado de x igual a 0. Aquí lo que podemos es operar, el seno de x multiplicaría aquí, quedándonos 2 seno cuadrado de x por coseno de x más 2 seno de cuadrado de x igual a 0. Y aquí observamos que en esta igualdad que nos ha quedado aquí tenemos el 2 seno cuadrado repetido, con lo cual podemos extraerlo de factor común, quedando del siguiente modo: 2 seno cuadrado de x por coseno de x más 1. Siempre que hagáis un factor común, os recomiendo que hagáis una pequeña comprobación muy sencilla, y es que multiplicando lo que habéis extraído de factor común tendría que quedar como estaba antes. Entonces 2 seno cuadrado de x por coseno de x da toda esta expresión, y 2 seno cuadrado de x por 1 pues da esta otra expresión, o sea que está bien hecho. Y entonces, una vez que ya tengáis el producto de dos factores igualado a 0, en una ecuación trigonométrica lo único que tenéis que hacer es igualar a 0 por separado a cada uno de los factores. Entonces, por un lado pondremos 2 seno cuadrado de x igual a 0, y por el otro lado coseno de x más 1 igual a 0. Y ya resolvéis cada uno por separado y buscáis los valores que tiene que tener x para que esas ecuaciones sean ciertas. Pues la primera sería seno cuadrado de x igual a 0, porque el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y desaparecería, puesto que 0 entre 2 es 0. Y para quitar el cuadrado, evidentemente, habría que hacer la raíz de 0, que eso da 0. El seno de un ángulo que valga 0, pues ese ángulo evidentemente no puede ser otro que 0 grados. Pero también hay otro ángulo cuyo seno también vale 0, que es el de 180. Pero como ambos ángulos están alineados, solo colocaremos la primera solución, la pequeña, la de 0 grados, y diremos que la solución general de este ejercicio será x igual a 0 grados más 180K, puesto que las soluciones se repiten cada media vuelta y estos ángulos 0 y 180 estaban alineados. Cuando estén alineados, acordaros que se coloca siempre solo la menor, y en vez de repetirle de ponerle el más 360K, lo que es lo que se suele poner, ponemos más 180K porque se repiten, insisto, cada media vuelta. Entonces x quedaría como, evidentemente, 0 más 180K es 180K, pues esa sería la solución del ejercicio. Eso si lo queremos en grados, y si lo queremos en radianes, pues ponemos x igual a pi k radianes, porque acordaos que 180 son pi radianes. Bueno, pues entonces esa sería la primera de las soluciones, y la otra que nos queda aquí es que coseno de x, despejando, sería igual a menos 1, y entonces dibujando la circunferencia para que lo viéramos más claro, el único coseno que vale menos 1 de la primera vuelta es el de 180 grados. Quedándonos entonces x igual a 180 más 360K. Esto sería en radianes, pues x igual a pi más 2pi k radianes. Y esa sería la solución de este último ejercicio del examen. Aquí os dejo ahora el enlace a otros tutoriales que tengo también de trigonometría, otros exámenes y multitud de ejercicios que os pueden venir bien para vuestros estudios. No olvidéis suscribiros, porque ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir
videotutoriales en mi canal. Nos vemos en el próximo, amigos. Chao, chao. Hasta luego.